Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con la conferencia. Yo soy el doctor Antonio Sánchez, soy coordinador del Centro de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario y quiero hablarles un poquito sobre cuál es el valor o por qué es importante que en países como México nos importe o nos interesemos en el desarrollo de dispositivos médicos. Primero, algunos aspectos básicos. Conviene empezar y conviene que tengamos en mente varias definiciones, como por ejemplo, ¿qué es un dispositivo médico? Muchas veces pensamos que un dispositivo médico es solamente un equipo electrónico, pero la verdad es que un dispositivo médico es cualquier sustancia, mezcla de sustancias, material o aparato o incluso instrumento electrónico que puede ser empleado para el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades. Vamos, que es una definición bastante amplia que engloba a casi la totalidad de los productos que se utilizan en la atención médica. Se puede usar en tratamiento de enfermedades de humanos, en discapacidades. También se pueden emplear para reemplazo, corrección, restauración o modificación de algunos procesos. Básicamente todo lo que utilicen en el área médica. Y finalmente tenemos ahora sí la categoría de equipo médico. El equipo médico sí son únicamente los aparatos, accesorios e instrumental que se utilizan para la atención médica. Pero tenemos que hacer la distinción clara entre dispositivos médicos y equipo médico. Porque un dispositivo médico puede ser una batelenguas, puede ser una gasa, puede ser un catéter, que aunque no representa o no contiene mucha tecnología o mucha sofisticación, también se utiliza y se emplea en la práctica médica. Además tenemos prótesis, órtesis, ayudas funcionales, que son aquellos que van a reemplazar o van a apoyar a una función de un órgano. Hay agentes de diagnóstico que básicamente sirven para poder identificar patologías y para poder encontrarlas. Entre ellos tenemos reactivos, tenemos los equipos mismos, medios de cultivo, contraste en general. Una categoría extra van a ser los insumos de uso odontológico. Como su nombre lo dice, se van a usar en la salud dental. Finalmente tenemos otras dos que son material quirúrgico y de curación. Básicamente son los que utilizan en la práctica quirúrgica y que sirven como antisépticos o germicidas, ¿sí? Y que pueden dar tratamiento y soluciones de continuidad. La última categoría son productos higiénicos que básicamente se utilizan en piel o cavidades corporales y van a tener una acción preventiva hacia las infecciones básicamente. Otro grupo de términos básicos van a ser el riesgo sanitario. Para la clasificación utilizamos algunos criterios, pero el más importante es si se introduce o no al organismo, y los que se introducen se dividen a su vez en cuánto tiempo se van a introducir. De manera que tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 son instrumentos o son equipos, dispositivos que no se van a introducir al organismo, de manera que se van a emplear en el momento del procedimiento, pero no se introducen o no se dejan en el cuerpo. Los de clase 2 son aquellos que se van a utilizar en el paciente y se puede introducir menos de 30 días. Estamos hablando, por ejemplo, de una cánula de traqueostomía o podemos hablar de una sonda, un catéter, que se va a reemplazar frecuentemente y que no va a pasar más de 30 días adentro del paciente. Y los clase 3 van a ser aquellos que se va a introducir al paciente y que van a estar ahí por más de 30 días. Pues podemos hablar de una prótesis o un implante que se coloque a un paciente de manera que va a estar adentro por mucho tiempo. Son la clase 3 aquellos que tienen mucho más requerimientos para poder ser actualizados. ¿Cómo estamos en México en cuanto al desarrollo de dispositivos médicos? Bueno, la verdad es que aunque tenemos un buen panorama y tenemos una buena posición, no es algo que parta directamente de nosotros, sino que tiene bastante que ver con nuestros vecinos del norte. En el 2011 se hizo un diagnóstico y ese es más o menos los resultados, lo que arrojó. En la década 2000-2010, el sector de dispositivos médicos creció de forma bastante dinámica. Llegamos a ser el quinto exportador de dispositivos médicos en el mundo y el segundo mercado más grande de Latinoamérica. El detalle está en que casi todo lo que exportamos y casi todo lo que producimos se lo acabamos vendiendo a Estados Unidos. Estamos bastante integrados con el mercado de dispositivos médicos de Estados Unidos. El valor del mercado de dispositivos médicos en México alcanzó en el 2011 los 2.31 mil millones de dólares. Bien, entonces en 2008, este fue el reporte de 2011. A partir de ese año ha ido creciendo el mercado, pero eso no quita o no ha dejado
que estemos íntimamente integrados con el mercado de Estados Unidos. Básicamente lo que ocurre es que México es el manufacturador de lo que se diseña en Estados Unidos. Estados Unidos diseña y crea los productos y luego los importa las materias a México, los ensambla aquí dentro y luego los exporta otra vez o los exportamos otra vez a Estados Unidos y luego otra vez nos los vende de regreso. En este pase o en este cambio de países aumenta demasiado el valor del producto y acabamos comprando equipos que se crean aquí mismo, pero que finalmente no nos venden, no nos lo venden a un precio competitivo porque son exportados y luego reimportados. En México tenemos varios clústeres de sectores dispositivos médicos que van a estar principalmente en los estados fronterizos. Tenemos en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y otros más en estados no fronterizos que serían Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Los estados fronterizos van a estar íntimamente relacionados, como mencionábamos, con el mercado de dispositivos de Estados Unidos. Y si nos fijamos, los principales productos en los que trabajamos los mexicanos van a ser productos de baja tecnología. Por ejemplo, instrumentos y equipos médicos quirúrgicos, que pueden ser instrumentales, jeringas, cánulas, drenajes, que son solamente fragmentos de plástico moldeado, catéteres intravenosos, aparatos para terapia de ozono y de oxígeno, algunas prótesis. Como pueden ver, el principal grueso de las producciones o lo que exportamos van a ser cosas de baja tecnología. De manera que se busca una ganancia por volumen y no se busca una ganancia por el valor añadido a los productos. En el caso del sector de dispositivos médicos, un detalle característico es que cuenta con características únicas, ¿sí?, comparados con otros. Por ejemplo, los productos tienen una regulación muy específica y muy rigurosa. No cualquier compañía y no cualquier manufacturador puede crear dispositivos médicos. De hecho, generalmente se requiere una licencia especial para poder generar equipos médicos o aparatos que se van a introducir al organismo, y no cualquiera la puede conseguir. Las técnicas de manufactura tampoco son las mismas, son muy similares, sino que requieren un estándar diferente, un manejo diferente en cuanto a calidad. Y finalmente la propiedad intelectual es algo muy importante que se tiene que estar cuidando y que generalmente lo que nosotros manufacturamos no poseemos esa propiedad intelectual, sino que se diseña otra parte, se registra o se patenta en otro lado. Nosotros únicamente hacemos el ensamble, únicamente hacemos la construcción. Esto es lo que mencionaba ahorita. El sector de dispositivos médicos va a estar dividido en dos segmentos principales. Un mercado de productos convencionales con poco grado de innovación, con una facilidad, relativamente fáciles de construir y que básicamente se manejan por volumen. En este caso son productos que se venden en gran volumen y que la ganancia está en bajo costo pero mucho volumen. Y el segundo segmento son productos de tecnología que están compuestos por dispositivos sofisticados para tratamiento terapéutico y diagnóstico. Y el detalle con estos es que al poco tiempo de que son diseñados se vuelven obsoletos y tienen que haber una reingeniería y una segunda versión, o tienen que actualizarse a las necesidades con que van corriendo con el tiempo, y entonces requieren una reinversión y requieren estarse actualizando constantemente. Eso los hace más difíciles de producir, pero a la vez son los que dejan mayor ganancia. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, en México estamos trabajando principalmente sobre los productos convencionales con bajo grado de innovación. ¿Por qué no trabajamos o por qué no nos ponemos a investigar o trabajar un poco más sobre aparatos tecnológicos de mayor grado de innovación? Pues básicamente porque antes de tener una ganancia se tiene que hacer una inversión más o menos grande. La etapa del desarrollo de los dispositivos médicos se puede dividir en varias etapas, pero aquí manejamos tres. Uno, el que es la ideación o la generación de la idea, en el cual tenemos que hacer pruebas y desarrollos y algunos prototipos, y el cual se consume dinero. Además, en México tenemos una validación por parte de COFEPRIS que nos exige entregar varios prototipos ya funcionales, ya finales, y se van a someter a diferentes pruebas, entre ellas pruebas destructivas y pruebas de calidad y pruebas de materiales y pruebas eléctricas, para poder autorizarlo y poder hacerlo. Y muchas veces el costo de producción de los prototipos es elevado para poder enviarlos a obtener el permiso sanitario. La comercialización en fases iniciales también es bastante complicada, porque
tienes que hacer un gasto también en publicidad, distribución, almacenamiento, y eso conlleva gastos iniciales. Y finalmente, cuando ya el dispositivo se empieza a establecer, es cuando hay una recuperación y es cuando se puede hablar ya de ganancias. Como mencionábamos ahorita, un detalle es que estos productos se pueden volver rápidamente obsoletos, o si en el mercado surge otro aparato, otro dispositivo que cumple con alguna función o incluye una función extra a la que tú estás manejando y estás comercializando, posiblemente puedas perder parte del mercado y no vas a capitalizar o no vas a recuperar la inversión que hiciste inicialmente. Es uno de los problemas que enfrentamos en el desarrollo de dispositivos médicos. En el caso de diagnóstico 2011, los proyectos que encontrábamos eran básicamente temas de software, tecnologías de información y comunicación, poco diseño de hardware, algunas aplicaciones médicas y de biotecnología. Esto se hace básicamente en las universidades. No quiere decir que las empresas no inviertan en tecnología, pero generalmente las que invierten más en desarrollos y en cosas nuevas son las universidades, básicamente por el esquema de investigación. Las universidades tienen que hacer investigación para poder mantener sus estatus de calidad y sus niveles, de manera que son las áreas en las que frecuentemente se desarrolla la investigación. ¿En qué instituciones encontramos proyectos de desarrollo? Pues básicamente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de Puebla, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Centro de Investigaciones Matemáticas. Son las principales que tenían proyectos de desarrollo a nivel de antes de 2011. En la actualidad podemos hablar de que algunas o más universidades están integrando, o que hay una cierta ola o un cierto empuje hacia el desarrollo de dispositivos médicos, pero aún no hemos alcanzado el nivel que desearíamos. ¿Dónde estamos actualmente? Esto que estábamos hablando fue un panorama hacia el 2011. Actualmente ya han pasado 7 años, bueno, 6 años, casi 7, y vamos a ver dónde estamos ahorita. En el 2015, 4 años después, 5 años después, se publicó un segundo estudio, un segundo diagnóstico, ¿sí? En ese momento la producción global estaba en 663 miles de millones de dólares, con una perspectiva de crecimiento anual, una tasa media de crecimiento anual de 6.2% proyectado hasta 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado de los dispositivos médicos está en aumento y que va a seguir en aumento. Al menos esa es la perspectiva. No sabemos si la salida del TLC o si nos quedemos en él, cómo nos va a afectar, pero lo que sí sabemos es que al estar tan involucrados con el mercado de Estados Unidos, sería difícil que aunque quedáramos fuera del Tratado de Libre Comercio o se cancelara, se eliminaran esas relaciones que se han estado formando desde tiempo. Participaciones por región. Claramente vemos como América del Norte es la que lleva la mayoría con un 40%, Asia Pacífico un 30% y el resto son Unión Europea y otros diferentes. En América del Norte están incluidos Estados Unidos, obviamente, México y Canadá. Aunque en el caso de los dispositivos médicos, el binomio Estados Unidos-México es el que produce más y tiene más ventas. Empresas más destacadas del sector. Si nos fijamos, estas empresas son las que han estado vendiendo y su ingreso en nuestro país, en México, pero casi ninguna pertenece a mexicanos. Son empresas extranjeras que han venido a México, que están haciendo negocio con dispositivos médicos, que están teniendo una buena ganancia, pero finalmente esas ganancias no se quedan aquí. Tenemos Johnson & Johnson, GE, Medtronic, básicamente las grandes compañías conocidas en el rubro de dispositivos médicos, y como lo mencionamos, casi ninguna pertenece a México. En cuanto a indicadores mundiales, al 2015, tenemos que México estaba en 8º lugar. Estados Unidos, como lo mencionamos, es el primer importador y el primer exportador de dispositivos médicos. Y México, a pesar de ser el 8º en este ranking mundial, es el primero de América Latina en este momento. Aunque nuestro principal cliente sigue siendo Estados Unidos. En cuanto a los importadores, México estaba un poco más abajo, estábamos en el lugar 14, Estados Unidos sigue igual.
con la misma característica. Somos dependientes completamente de Estados Unidos. Esta es la perspectiva de aumento. Ahorita mencionábamos que eran 663 mil millones de dólares en el 2015 y la perspectiva hacia el 2020 era de 6%. La idea o el aproximado es que alcance los 894 mil millones de dólares para el año 2020. Actualmente aún estamos en el 2017, aún falta un poco para que se cumpla la perspectiva. En cuanto al consumo mundial, mencionábamos lo mismo, en el 2015 estaba en 634, la perspectiva mundial es en 828 mil millones de dólares. Como podemos ver, la perspectiva del mercado de crecimiento, del mercado de los dispositivos médicos es buena. Los dispositivos médicos se están utilizando y se van a seguir utilizando en mayor medida. Entonces, ¿por qué no estamos trabajando nosotros como un país en desarrollo en crear dispositivos médicos? Si bien casi todo lo que se genera aquí en México se hace en Estados Unidos o se diseña en Estados Unidos y luego se arma aquí, lo que también es cierto es que el mercado mexicano no es igual que el mercado de Estados Unidos, y lo que les queda o lo que les sirve a los pacientes de Estados Unidos no es lo mismo y no va a funcionar igual con el mercado mexicano. ¿A qué me refiero? El mercado mexicano es diferente en varios aspectos. Un aspecto muy importante es el nivel adquisitivo. Muchas veces, o muchos de los medicamentos y aparatos, equipos médicos que existen, por más sofisticados que sean y por más novedosos que sean, requieren, pues como todo, que el paciente tenga acceso a ellos. Si el paciente no tiene acceso a un medicamento, a un dispositivo médico, no importa cuál sea, no importa que sea el mejor, no le va a servir a él. Entonces, en el caso de nuestro mercado, podemos trabajar con dispositivos, a lo mejor no con tantas características o no tan novedosos como los que podemos importar, pero que finalmente tengan un precio más accesible y que puedan estar al alcance de nuestros pacientes. En diferentes hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, existen bastantes necesidades que generalmente tienen que ser resueltas a partir de ideas o a partir de algunas creaciones hechas por un personal de salud, sobre todo enfermería, sobre todo gente de camillas, los médicos incluso. Y muchas veces esas ideas son buenas y resuelven problemas importantes en la atención de salud, pero generalmente no se toman como creaciones o no se toma como si fuera un desarrollo, se toma como si fuera una mexicanada en términos coloquiales. Y no toma en cuenta que si esa idea o solución se le pone un poco de tecnología, un poco de creatividad, se le pone un poco de manufactura, pudiera llegar a ser una solución viable para pacientes con menor ingreso o menor poder adquisitivo, pero que también requieren estas soluciones. Otro detalle importante en nuestro país, pues es que, como ya sabemos, como se ha hecho público recientemente, somos el primer lugar en obesidad en países adultos. El último resultado de la encuesta nacional de salud y nutrición decía que el 70% de los adultos presentaba algún grado de sobrepeso u obesidad. Es bastante, ¿sí? Además, somos primer lugar en diabetes tipo 2 en el mundo y tenemos un muy buen lugar, que no es el primero, no estoy seguro qué lugar tenemos en cuanto a hipertensión arterial. Estos padecimientos solos van a acabar con muchos de los mexicanos que estamos ahorita vivos. Posiblemente estamos hablando de que tal vez 2/3 partes de las personas que conocemos ahorita van a tener en algún momento de su vida, van a presentar hipertensión y diabetes, o hipertensión o diabetes. Estas enfermedades, a pesar de que no hacen al paciente sentirse mal en algún momento determinado, finalmente acaban dañando órganos, acaban dañando riñones, acaban dañando corazón, acaban dañando sistema nervioso, y en el momento en que los síntomas ya son visibles, ya es muy difícil hacer algo para poder restablecer la salud. Entonces, en este momento estamos en el punto ideal y en el punto exacto para poder empezar a emprender acciones que nos vayan llevando a desarrollar dispositivos que estén dirigidos a atacar estos problemas tan graves que son la obesidad, que son la diabetes y que son la hipertensión. El futuro va a ser o nos va a alcanzar un futuro lleno de pacientes enfermos que no va a poder trabajar, que no va a poder ser autosuficiente y que va a necesitar a alguien que lo esté atendiendo y que lo esté manteniendo para poder sobrevivir. Finalmente es un ciclo, o va a ser un ciclo bastante complicado, que no va a poder sostenible y que pues se plantea bastante catastrófico.
Indicadores en México es lo mismo que estaba viendo ahorita, hace rato. Hablando de producción por estados, pues tenemos que Ciudad de México, Estado de México, Baja California, los que mencionamos ahorita, Baja California, Chihuahua, también en Puebla, son los que principalmente producen dispositivos médicos. ¿Qué lugares tenemos? Pues igual, tenemos el tercer lugar, el exportador mundial, pero de agujas tubulares, básicamente cilindros de hierro o de acero. Cuarto exportador de instrumentos y aparatos de cirugía odontología veterinaria, que son aparatos también con poco desarrollo tecnológico. Exportadores de mobiliario, ¿sí? Cuarto lugar, exportadores de mobiliario. Y exportador de jeringas, catéteres, cánulas, básicamente tubos de plástico, ¿sí? Moldeados para atender padecimientos. Eso no quiere decir que no sean importantes, pero lo que quiere decir es que estamos trabajando en generar volumen de ventas para poder tener una ganancia y no estamos trabajando en dispositivos más complejos que puedan atender enfermedades o padecimientos a lo mejor de una forma más integral y que puedan generar una mayor ganancia. Otro detalle que no se ha mencionado es el sobreprecio. En el caso de que los dispositivos que se diseñan en Estados Unidos, que se importan a México, que se arman en México, luego se exportan a Estados Unidos y que otra vez se venden a México, pues esos movimientos le generan un sobreprecio. El costo de importación, exportación y un tercero genera que el precio se vaya demasiado alto. Si podemos generar dispositivos médicos en México que puedan ser vendidos a través de un distribuidor con uno o sin ningún intermediario, la ganancia podría mantenerse igual y el costo podría reducirse bastante. Esto finalmente impactará en los pacientes que podrían tener acceso a estos dispositivos y que van a poder mejorar su salud o su estado clínico sin tener que invertir más. Muy bien. En cuanto a empresas exportadoras, pues básicamente el panorama es muy parecido. Tenemos muchas empresas en Baja California, en Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León. Básicamente los primeros 5 estados son fronterizos, ¿sí? Están en relación con Estados Unidos. El hecho de que sean los mayores productores no es algo que parte de México, sino es algo que su posición geográfica les da un beneficio, pero no va más allá. Y bueno, Ciudad de México, Jalisco, el resto son no fronterizos y tienen la menor proporción. No quiero decir que esté mal que estemos integrados o que estemos acoplados al mercado de Estados Unidos. Finalmente son empleos que se generan en la zona fronteriza, que aunque no están o no poseen un salario que quisiéramos, pues finalmente son empleos que apoyan a las personas. Pero no deberíamos dejar que únicamente o que nuestro único desarrollo, que los únicos productos que se desarrollan en México sean los que se hacen para Estados Unidos. La verdad es que en México tenemos gente bastante creativa y bastante potencial como para poder hacer nuestros propios productos y sobre todo tenemos una ventaja, tenemos hacia abajo, tenemos una serie de países en los cuales podemos apoyarnos, en los cuales podemos trabajar para exportar hacia esas zonas los desarrollos de México, porque finalmente el paciente mexicano se parece más al paciente latinoamericano que al paciente de Estados Unidos. Muy bien, ya para terminar me gustaría platicaros un poquito lo que hacemos en el Hospital Universitario. Yo soy parte del Centro de Ingeniería Biomédica, estamos trabajando desde el 2007, empezamos a trabajar con un proyecto de software, básicamente porque era lo más sencillo trabajar con software médico. A partir del 2012 se estableció ya un área exclusiva para desarrollo de algunos dispositivos y la ventaja que tenemos es que contamos con un hospital universitario. Ese hospital universitario es un hospital de tercer nivel que atiende a población abierta. Vamos, quiere decir que atiende a cualquier persona que se presente en las puertas, no podemos negarle la atención y eso nos hace tener pacientes bastante diversos y eso nos genera problemáticas clínicas diarias bastante diversas. En lo particular yo soy médico de profesión, de formación, después hice una maestría en ingeniería médica y eso me dio la oportunidad de conocer a bastantes médicos. Muchos han sido mis maestros, algunos fueron mis compañeros y ahora algunos han sido mis alumnos. Cuando empezaron a saber que estábamos trabajando en intentando desarrollar dispositivos médicos, se empiezan a acercar con nosotros y empiezan a platicar los problemas que tienen. Muchos de esos problemas no son problemas complicados, pero si no tienes con qué resolverlo, cualquier problema se vuelve muy, muy difícil. Entonces, trabajando en conjunto, el Centro de Ingeniería Médica, con el personal de salud del hospital
con estudiantes y maestros de la Facultad de Ingeniería Mecánica, con estudiantes y maestros de la Facultad de Arquitectura, sobre todo en la licenciatura de diseño industrial, con estudiantes y maestros de la Facultad de Físicas y Matemáticas, hemos logrado generar y desarrollar soluciones para algunos problemas. No voy a decir que todos, no voy a decir ni siquiera que la mitad, tal vez ni siquiera la décima parte, ¿sí? Pero hemos logrado desarrollar algunos dispositivos para resolver algunos problemas, y finalmente lo que buscamos es que los pacientes se vean afectados por esos desarrollos, afectados en el buen sentido, afectados en el sentido de que se vean mejorado su calidad de vida, o que su estancia en el hospital se vea mejorada. ¿Qué es lo que hacemos en el Centro de Ingeniería Médica? Pues podemos ayudarles en el diseño de dispositivos, podemos tomar una problemática y empezar a diseñar una propuesta que la vaya resolviendo. Puede ser una propuesta meramente mecánica, o puede ser una propuesta con componentes electrónicos y con componentes mecánicos, puede ser una propuesta de software, puede ser una propuesta de simulación. Se busca la forma de que sea lo más adecuado para ustedes, y sobre todo que sea lo más adecuado y que se alcance a construir, que se alcance a generar. Elaboración de prototipos. Una vez que tenemos un diseño, o si ustedes tienen un diseño y lo quieren llevar con nosotros, podemos apoyarlos en la fabricación del prototipo. Como les he comentado, los prototipos son importantes para conseguir la validación y la autorización, el registro sanitario de los dispositivos. De manera que es importante tener un prototipo para poder hacer pruebas de funcionamiento o para protocolos de investigación. Por cuestiones de normativa, el desarrollo de dispositivos médicos, hay que hacer una validación de prototipo. ¿Qué es esto? Pues básicamente tienes que conducir un ensayo clínico donde tú compares la eficiencia de tu dispositivo contra un dispositivo conocido o contra lo más usado en ese momento. ¿Esto para qué? Pues para que finalmente puedas determinar si hay una ventaja en el uso de tu dispositivo, ya sea que tu dispositivo es igual que lo más conocido, que el gold estándar, como se le conoce, pero es más económico, o que si tu dispositivo cuesta igual o cuesta un poco más, pero es mucho mejor que el gold estándar. Eso también podemos hacer en el Centro de Ingeniería Médica. Podemos generar el protocolo de investigación y podemos aplicarlo. Se somete al comité de ética, se puede someter ante el comité de ética de la facultad, del hospital, y se puede conducir directamente apoyados en personal del hospital y en pacientes. Siempre que trabajan con pacientes tenemos que cumplir con una serie de características, como son un consentimiento informado, un seguro médico y más cosas, para evitar que haya algún daño o se lastime al paciente. Pero finalmente este protocolo de validación o esta validación de prototipo es necesaria para poder estar seguros que lo que estamos diseñando cumple con el objetivo que fue diseñado. Y por último, pero no menos importante, es el apoyo al registro de propiedad intelectual. Ahorita mencionábamos que la propiedad intelectual era una fase básica en el desarrollo de dispositivos médicos. ¿Y esto por qué? Pues porque finalmente quien tiene la propiedad intelectual va a tener una exclusiva para el desarrollo del dispositivo. Si bien el dispositivo puede alcanzar la obsolescencia en poco tiempo, nunca está de más tener un registro de propiedad intelectual. En el Centro de Ingeniería Médica tenemos personal capacitado en realizar búsquedas tecnológicas, en redactar documentos, en someterlos ante el INPI y en finalmente obtener la patente. Actualmente en el trabajo que hemos hecho desde 2012 hasta ahorita, de forma ininterrumpida, hemos conseguido 24 registros de propiedad intelectual, con 4 de ellas ya otorgados. Y bueno, además, si a alguien le interesa conocer un poco de esto, aprender algo de esto, también contamos con cursos y diplomados con valor curricular sobre los temas que manejamos, como es propiedad intelectual, redacción de patentes, diseño de dispositivos o diseño con herramientas CAD, investigación y desarrollo, o básicamente asesoría académica. O sea, es lo que se busca. Por mi parte era todo, y muchas gracias por su atención.